Buenas tardes a los compañeros y compañeras que nos seguís desde España y Portugal y buenos días a los que lo hacéis desde América Latina. Mi nombre es José Miguel del Arco, soy el director de aguasresiduales.info y bienvenidos todos a la cuarta edición de Nos tomamos un café con. Tras nuestro café con Pedro Simón de Samur, con Paula Pérez de Acciona Agua y con Joaquín Aguilar de Maxa, hoy tomamos café con otra de las grandes profesionales e investigadoras de nuestro país. Una investigadora en materia de tratamiento de aguas, pero antes de dar paso a Fernando Esteve de Masesa para que nos presente a la invitada de hoy, me gustaría comentaros algunos detalles del evento. Para facilitar vuestra participación, como sabéis, hemos incluido un botón en vuestra pantalla, en la parte central inferior, que indica acceder al escenario. Por tanto, aquellos que queráis participar en directo a lo largo del evento, solo tenéis que hacer clic, confirmar vuestro micrófono y vuestra cámara y automáticamente apareceréis en pantalla. Eso sí, por favor, esperad en torno a unos 15 minutos para que nos dé tiempo a que nuestra invitada se presente y que podamos conocer su experiencia. Y para aquellos que preferís preguntar a nuestra invitada mediante texto, nos podéis dejar vuestra consulta en la pestaña de preguntas, ¿de acuerdo? Os rogamos que seáis breves en la pregunta y que a medida que se vayan contestando las mismas y que la gente vaya desapareciendo de la pantalla, accedáis el resto que estéis interesados. La idea es que estemos 3 o 4 personas máximo en el escenario para llevar cierto orden. Mi compañera Tina estará, como siempre, resolviendo vuestras dudas en el chat online y también os agradeceremos mucho la participación, como hacemos siempre. Por tanto, os animamos a que participéis y, sobre todo, que participéis en vivo. Y sin nada más, doy paso a Fernando Esteve para que nos presente a nuestra invitada de hoy. Fernando, buenas tardes. Buenas tardes, José Miguel. Encantado de verte otra vez aquí de nuevo. Ya llevamos 4 meses, 4 ediciones. 4 cafés. No lo iba a decir. Bueno, queridos colegas, queridos amigos de las aguas residuales, buenos días, buenas tardes, depende de dónde estéis, en América o en Europa. Otra tarde más para tomar un café, en esta ocasión con Aurora Seco Torrecillas. Si yo os empezara diciendo que fue una de las introductoras del concepto de errar, me diríais, pero bueno, ¿qué es errar? Pero si yo os aclarara que ha sido una de las pioneras en jugar con el concepto de biofactoría, biorefinería, estación recuperadora de recursos de aguas residuales, y aparte de los términos del verdadero significado de la recuperación de estruvita, de nutrientes, de otros recursos, de estudiar la materia orgánica, de cambiar el concepto de una EDAR del siglo XX como una instalación capaz de dar molestias a una EDAR o una ERRAR del siglo XXI como una estación capaz de dar recursos, de servir a la economía circular, seguro que sabríamos encuadrar perfectamente a Aurora. Aurora es doctora en Ciencias Químicas y catedrática de Tecnología del Medio Ambiente en el Departamento de Ingeniería Química de la Universidad de Valencia. Y además es coordinadora del grupo de investigación Calagua, en España de bastante renombre. Comenzó su carrera investigadora en 1987, por tanto su experiencia es muy dilatada. Hizo con una estancia postdoctoral en el Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Stanford. Aurora aborda la investigación de una forma que nos agrada a los que trabajamos a una escala de laboratorio, de planta piloto y planta de demostración, buscando posibilidades de transferencia de tecnología entre la universidad y el desarrollo industrial. Ha trabajado en más de 70 contratos de transferencia tecnológica y también es acreedora del Premio de Investigación y Desarrollo
de la Universidad de Valencia. Tendría mucho más que detallarme, pero no quiero apurar el tiempo de que dispone Aurora, para terminar diciendo que ha dirigido más de 33 tesis doctorales y ha participado en más de 170 artículos. Como podéis comprender, tiene una suficiente y acreditada experiencia para participar con nosotros en este café de esta tarde. Pero os quiero recordar, no se trata de un webinario, no se trata de una exposición técnica, se trata de que nos explique su vida, sus inquietudes técnicas, de que saquemos de esta persona el kit de la cuestión que nos puede a nosotros servir como inspiración para seguir trabajando. Así que buenas tardes, Aurora. Buenas tardes, buenos días a los que me oís desde que estáis madrugando para asistir. Muchas gracias a José Miguel, Fernando, por pensar en mí. Es un placer estar aquí compartiendo esta tarde con vosotros este café. Yo realmente sí que quería, antes de empezar a hablar de mi experiencia, es centrar un poco el tema de por qué aparece esta alternativa a la edad convencional y qué papel esperamos de ellas. Realmente las plantas depuradoras han hecho su papel durante años. Teníamos una directiva del año 91 que estaba enfocada a evitar problemas ambientales y sanitarios. Pero llega un momento que con los problemas de cambio climático o problemas de escasez de recursos, estas plantas ya no son una solución, no dan unas respuestas a la problemática. Entonces hay que pensar en plantas que estén bajo un paraguas de sostenibilidad. ¿Qué es sostenibilidad? Pues disminuir el consumo energético, una disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero, disminución de la producción de residuos y recuperación de los recursos presentes en las aguas. Recursos que básicamente podemos hablar de materia orgánica, mayoritariamente en forma de energía, aunque también tenemos últimamente desarrollos de procesos para recuperar polihidroxialcanoatos, la producción de plásticos y alternativas van surgiendo cada vez más. Luego tenemos los nutrientes. El fósforo ha sido clasificado como materia prima problemática recientemente, no solamente el fósforo, también la roca de fosfatos. Entonces, es un recurso que es necesario para producir alimentos y que tenemos que plantearnos su recuperación. De hecho, ya hay países con normativas, por ejemplo, Suiza, que va a obligar a la recuperación de este nutriente. Entonces, tenemos ese potencial. También tenemos el nitrógeno, que aunque no es un recurso no renovable, es un recurso que tenemos en el aire, todo el que queramos, su producción en forma de fertilizantes nitrogenados consume muchísima energía y hay que planteárselo. Y luego tenemos la propia agua. Estudios recientes establecen que en 2030 el 30% de la población europea va a sufrir problemas en algún momento de escasez de agua. Luego, el agua no podemos verterla sin una gestión adecuada de la misma. El agua es un recurso compartido, no es de nadie. Lo utilizamos y lo devolvemos y hay que devolverlo para poder ser vuelta a utilizar. Todo este planteamiento, bueno, pues nos lleva a ir a un cambio que va a suponer superar barreras. Barreras, podemos hablar de barreras tecnológicas. Realmente tecnología hay muchas, para todo. Podemos dejar el agua como queramos, con la calidad que queramos, pero ¿realmente es sostenible esas tecnologías que estamos ofreciendo? Eso es un punto muy importante. En ese aspecto, los tratamientos anaerobios de membrana, es decir, combinación de tratamiento anaerobio con membranas de ultrafiltración, aparecen en algunas condiciones como una alternativa muy sostenible y favorable para la aplicación de todos estos principios de sostenibilidad. Entonces, realmente nos permite disminuir el consumo energético, la producción de fango, las emisiones de gases de efecto invernadero, todos los puntos que hemos ido nombrando antes, trabajando en condiciones de temperatura ambiente y con volúmenes de tanque, de reactor,
pues asumibles, no pensando en estaciones de gran tamaño, etc. Este tratamiento nos va a producir, a generar un efluente ultrafiltrado, luego desde el punto de vista sanitario va a tener una calidad muy elevada y rico en nutrientes. Prácticamente este proceso no nos elimina nutrientes, pero con esos nutrientes tenemos que plantearnos, que hemos dicho antes, recuperarlos. La forma más directa y más sostenible, la fertirrigación, utilizar estos nutrientes con su agua para uso agrícola. Pero no de cualquier manera, evidentemente hace falta desarrollar un sistema de prevención de riesgo, de gestión de los recursos, combinarlo con otras fuentes de agua, etcétera, y, bueno, pues llevar a cabo ese aprovechamiento de los nutrientes, evitando su eliminación en la planta y su adición posterior. Otra alternativa para el tratamiento, bueno, pues la tenemos, y recuperación, por supuesto, en las microalgas. Los fotorreactores de microalgas permiten acumular en esa biomasa algal estos nutrientes, además nos permiten obtener un agua de una calidad excelente, porque vamos a trabajar con unas concentraciones de oxígeno disuelto y de radiación ultravioleta muy elevadas, que nos van a permitir no solamente acumular nutrientes, sino también tratar el agua, eliminando algunos compuestos, por ejemplo, contaminantes emergentes, productos farmacéuticos, etcétera, y dando un agua con mejor calidad que tendríamos en un proceso convencional. Bueno, en muchos casos no es posible, no disponemos ni la superficie ni la climatología adecuada y, por lo tanto, esta opción de microalgas tampoco es viable. Entonces, tenemos que pensar, plantearnos, pues, tratamientos de concentración de los nutrientes y luego ya su recuperación por cristalización en forma de estruvita, como comentabas, Fernando, al principio, o con membranas de pervaporación para el caso del nitrógeno. Y eso sería un poco las tecnologías que tendríamos disponibles. Es decir, que a verlas, las tenemos. Ahora siempre hay que evaluar si su aplicación es viable desde un punto de vista no solamente económico, sino también ambiental. Luego tenemos las barreras económicas. Los procesos de recuperación de recursos del agua son viables económicamente. Entonces, y además tienen que serlo, porque no se puede potenciar este proceso de recuperación de recursos simplemente con subvenciones. Esto no va a funcionar así. Y, menos mal, estos son viables y existe todo un nicho de mercado que se está potenciando y que creo que va a florecer, dando lugar a muchos nuevos puestos de trabajo. Luego tenemos las barreras legales, que ese caso luego, como esto lo he sufrido directamente bastante, lo podemos comentar. Legislación hay, más antigua, más reciente, pero toda muy conservadora. La Comisión Europea, la legislación europea va mucho a proteger, digamos, la responsabilidad del que legisla o del que está a cargo de esa utilización o recuperación del recurso. Y eso nos va a poner muchas pegas. Debería ser mucho más flexible y, como yo digo, con un poco más de imaginación. El caso, por ejemplo, de la fertirrigación, que además hemos trabajado recientemente con la Comisión Europea en el desarrollo del reglamento de las características que se deben de exigir a un agua para ser reutilizada. Bueno, pues no ha habido manera de convencerlo de que no tiene sentido de si el campo donde se va a reutilizar el agua está situado en una zona catalogada como sensible, ese nuevo reglamento nos obliga a eliminar los nutrientes en la planta con el consiguiente impacto ambiental de emisiones de gases de efecto invernadero, impacto económico, evidentemente, y con el impacto también de la producción de nuevos fertilizantes que tienen un consumo energético, etcétera, y consumo de recursos no renovables, porque quieren asegurar que no se sobreañaden nutrientes en el campo. Entonces, ahí yo creo que la legislación que nos sirve de paraguas no es ni flexible, ni muy imaginativa, ni inteligente. Y ya para acabar, barreras sociales. Tenemos que contar con los usuarios finales que van a consumir esos productos que vamos a obtener
con estos recursos. Es decir, que hay que explicar bien y claro para que sean aceptados, porque si hay un rechazo a su calidad y a su utilización no hacemos nada. Vamos a tener que explicarles y convencerlos de que no solamente es fundamentalmente necesaria esa recuperación de estos recursos, sino que además son seguros, tan seguros como pueden ser los obtenidos con fertilizantes sintéticos. Y aquí, si me permitís un inciso, ya que tenemos al usuario final, al ciudadano sentado, pues también explicarle, yo creo que un poco de formación es importante, que la mejor manera de tratar, eliminar los contaminantes del agua es con la prevención en origen. Y ahí es donde tienen que participar. Tenemos mucha información y mucha preocupación por ejemplo, los microplásticos. Bueno, pues continuamente la gente sigue bebiendo agua embotellada en botella de plástico cuando se han demostrado que el agua de las botellas, el 93% tiene más de 345 partículas por litro de microplásticos. Microplásticos que irán con nuestros desechos a las aguas residuales y se nos acumularán en los fangos y ahora me dirán, y usted no aplique fangos al terreno porque tiene microplásticos. Es decir, tenemos que evitarlos, concienciar a la población de que la mejor manera y la forma sostenible de tratar el agua es, primero, formando a la gente y evitando su introducción de estos contaminantes tan complicados. Es decir, el agua es un bien que no pertenece a nadie, la tomamos prestada y tenemos que gestionarla, pero de una forma sostenible, pero también inteligente y con imaginación. Ese es un poco mi punto de vista. Muy bien, Aurora. Iba a hacerte una primera pregunta, pero me he dado cuenta que se la podía pisar a Joaquín, que la ha hecho. Entonces voy a cambiar mi pregunta. Tú que te mueves en ambientes en ambientes de investigación, ¿qué echas en falta en esos equipos de investigación respecto a las empresas que nos dedicamos al mundo del agua y respecto a los estamentos oficiales, a los ministerios? Uy. Bueno, brevemente. No, que he hecho en falta. Hombre, yo creo que ha habido un cambio muy importante desde unos años atrás ahora. Es decir, que antes conseguir involucrar a empresas, hablo hace 15, 20 años, o involucrar a la administración era más complicado. Yo tenía una experiencia muy buena del Innovation Deal, que era un proyecto donde se involucró tanto a la administración como a empresas, etcétera, y funcionó muy bien. Creo que de todas formas un poco convencerlos de la utilidad de esta investigación y de que luego va a tener un efecto de transferencia directo, va a permitir que se involucren un poco más intensamente. Bueno, pues yo creo que, José Miguel, ya tenemos ahí a nuestro querido médico del agua. Juan José Sala está por aquí, ¿no? Joaquín Aguilar está por aquí. También, pues a partir de este momento, lo que hacemos es invitar a todo el mundo a que poco a poco se vaya sumando a este café y, bueno, que ya vayamos generando un diálogo con Aurora. Pues adelante. Joaquín, buenas tardes. Joaquín, ¿me escuchas? Joaquín creo que no nos escucha. No sé si el micro, Joaquín. ¿Pero quién está? ¿Juan José o yo? Tú, Joaquín. Ah, perdón. Yo no estoy hablando, porque no sabía que estaba. Buenas tardes. Vamos a ver. Ahora, mi pregunta iba porque a mí todo esto me suena muy bonito, todo de la recuperación de nutrientes, en fin, todo el tema. Pero lo que estamos viendo en los últimos tiempos es que la legislación que está saliendo nueva se llena la boca a todos los políticos de hablar de economía circular, de que todo va a ser la utilización de los recursos y tal, y desde luego lo que va en nuestro área, en el tema de las depuradoras, no se está facilitando nada en absoluto a la recuperación de los subproductos que estamos obteniendo en depuradoras. Es decir, el principal subproducto que tenemos, que es los lodos,
para empezar, nos han quitado hasta la vía del end of life, la condición de fin de residuo que la teníamos vía fertilizantes y afines, ya la han cerrado, con lo cual jamás va a poder ir a condición de fin de residuo. Y además están saliendo normativas, no solamente europeas, sino incluso españolas, como el famoso proyecto de Real Decreto de Nutrición Sostenible del Suelo, donde se ponen cortapisas de todo tipo al uso de los lodos en agricultura, cuando es una práctica que lleva 30 años en España y que no ha tenido ningún problema de tipo ambiental ni ningún problema de tipo sanitario en la cadena alimentaria. Y lo mismo que eso te digo de todo, salvo el tema exclusivo de la estrubita, que es donde parece que sí, que se ha conseguido algo, da un paso, el resto de productos obtenibles en una depuradora, yo veo todas las puertas cerradas, ¿eh? Oigo hablar mucho de economía circular, pero no veo ninguna puerta abierta. Yo estoy totalmente de acuerdo, no te puedo ayudar mucho porque estoy totalmente de acuerdo contigo. Que realmente, bueno, y la estrubita, porque está el informe Strubia de 2019, que es un informe, yo recomiendo leerlo porque es muy interesante, un completo. El JRC en este sentido, bueno, pues ha hecho un muy buen trabajo, es mi opinión. Y gracias a eso se le da una salida, pero así todo, hoy por hoy, la estrubita no la estamos pudiendo aplicar, se sigue llevando a Reino Unido, la que producimos en España, pues no vea la huella de carbono. O sea, estamos aquí minimizando huella de carbono, cambio climático, etcétera, energías renovables, y ahora cojo la estrubita, la produzco en Madrid, me la llevo a Bilbao, la almaceno y la llevo luego a Reino Unido. O sea, que a mí ahí me vas a encontrar totalmente a tu favor. Pero es que ya, mira, ya que has hablado de la estrubita, te puedo decir que mientras el JRC terminaba su informe, casi todos los países europeos dieron viabilidad a que la estrubita se pudiera seguir utilizando en el campo, menos España. España cerró a cal y canto ese tema. Cosa curiosa. Sí. No, y no lo entiendo porque nosotros tuvimos un live con la empresa DAM para la recuperación de estrubita, posteriormente ya nuestro trabajo de investigación que empezamos en 2002, tenemos un proyecto ya de recuperación de estrubita. Y tuvimos reuniones con el Ministerio para explicar, ya hará 10 años, de la viabilidad de este fertilizante. Se habían analizado contaminantes emergentes, todo, y se garantizaba la calidad. Bueno, pues 10 años después, como tú muy bien dices, ahí tenemos las puertas totalmente cerradas. Y la Comisión Europea lo mismo. Ya os digo que nosotros hemos trabajado en el Innovation Deal para la reutilización agrícola de agua con nutrientes y hemos trabajado con la Dirección General de Innovación de Medio Ambiente y de Agricultura. O sea, que estaban todos allí, delante, trabajando con nosotros, haciendo los balances de emisiones de gases, de vertido de nutrientes al medio natural, todo, y por supuesto económicos. Salían a favor de la fertirrigación sin ningún problema. La figura esta del gestor del agua reutilizada, regenerada, salió de este Innovation Deal. Vale, pues no, si la depuradora está en una zona que está declarada como sensible, usted elimine los nutrientes y luego el agricultor lo añade, pues no se fían de la adición adecuada por parte del agricultor. Entonces, en estas barreras legales llevo yo peleando muchos años, sí. Y lo escuchamos ahí, gracias. Gracias, Joaquín. Ya para salir de este impasse donde todos opinamos igual, a lo mejor para unos próximos cafés, lo vamos a intentar. No lo tenía previsto porque solo tenía previsto que intervinieran colegas técnicos. Podríamos llamar a alguien del ministerio a ver si nos puede sacar de duda por qué se dan unos principios, por qué se dan unas decisiones contrarias a eso que estamos declarando continuamente en los medios, ¿no os parece? Sí. Muy bien. Sí, gracias, bueno, Joaquín. Buenas tardes. Gracias, Joaquín. Bueno, el médico del agua, por favor, adelante. Hola, buenas tardes. Buenas no se tardes. ve, ¿verdad? Claro. No podemos verte, Juan José. Pues no sé por qué, porque la cámara está aquí operativa, no sé por qué. Bueno, me oís que es suficiente. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Aurora. Creo que no nos conocemos personalmente. Encantado de conocerte. Arrimando el asco a mis sardinas, en este caso a mis queridas pequeñas aglomeraciones urbanas, yo te preguntaría, ¿cómo se aplicaría el concepto de biofactoría
en pequeñas instalaciones de tratamiento, donde el factor de escala es tan importante? Bueno, realmente ahí se está trabajando bastante en lo que es el tratamiento descentralizado. Por ejemplo, este tratamiento con membranas anaerobias realmente sí que se podría utilizar en plantas pequeñas. De hecho, hay una en Santa Rosa, en el sur de Tarragona, funcionando perfectamente. Y el efluente que tienes es un efluente con calidad adecuada para ser reutilizada agrícolamente, teniendo en cuenta las características. Es decir, que hay alternativas, hay soluciones. Lo que no vas a poner es una planta de cristalización de estruvita, evidentemente. No tiene viabilidad económica en ese caso. Entonces, tecnología para descentralizar la recuperación de nutrientes hay. Cada caso es diferente, evidentemente. Si me lo permites, Aurora y Juan José, yo creo que muchas de las pequeñas instalaciones son un vivo ejemplo de la recuperación de recursos, porque incorporan los recursos a la propia tierra, como tú has dicho muchas veces en esas exposiciones tan interesantes a las que asistimos. Los recursos del agua pasan a la tierra, pero además con una naturalidad digna de encomio, ¿no? O sea que creo que puede ser un ejemplo, ¿no? Pero como recuerdo al amigo Joaquín, no siempre con el beneplácito de las autoridades. Sí, desde luego. Bien. Venga, bueno, gracias, hasta luego. Muchas gracias, Juan José. Gracias, Juan José. Bueno, pues mientras que se va animando, Fernando, el resto de personas que quieran participar, pues vamos a seguir conversando nosotros, que seguro que tienes algunas preguntas también preparadas para Aurora, ¿verdad? Sí. Aurora, cronológicamente, ¿cuándo se comienzan a manejar estos términos, o cuándo has empezado tú a manejar estos términos de biofactoría, biorefinería, aunque no sean exactamente esos términos? ¿Cuándo has empezado a trabajar en la recuperación de estos recursos del agua residual? Bueno, como comentaba, mi grupo empezó ya en 2001-2002 en la recuperación de estruvita, pero no nos limitamos simplemente a precipitar, a cristalizar estruvita del sobrenadante, de la digestión anaerobia, como ya se empezaba, sino que nos planteamos observar la planta como un todo y ver la gestión de las corrientes. En tu caso, tenemos plantas con eliminación biológica de fósforo, donde se acumulaba el fósforo en las bacterias PAO, y que en cuanto poníamos en condiciones de falta de oxígeno anaerobias, soltaban todo el fósforo y llegaban prácticamente sin fósforo a la digestión, y por lo tanto del sobrenadante de la digestión no se podía recuperar. Entonces, el ver la planta como un todo y cómo potenciar esa recuperación del fósforo gestionando, tratando las corrientes, pues ya digo, 2001, 2002 ya empezamos, 2005 empezamos a aplicarlo. Luego trabajamos en la DAR de Murcia, en la DAR de Tarragona, en Calahorra, ahora seguimos trabajando en Murcia, pero vamos, llevamos mucho tiempo con el fósforo. Con el nitrógeno es más reciente. El nitrógeno aparecía como menos atractivo, porque al no ser un recurso problemático, limitado, en principio, cuando nos planteamos ya minimizar los consumos energéticos y las emisiones de gases de efecto invernadero, cuando empezamos a plantearnos su recuperación también en una depuradora. Y la materia orgánica, su valorización, pues llevamos desde 2007, 2011 trabajando en la valorización, es decir, maximizar la cantidad de materia orgánica que tratábamos anaerobiamente para potenciar su valorización. Nosotros concretamente hemos trabajado siempre en la valorización energética, producción de biogás para luego su aprovechamiento como energía. No hemos trabajado en otras alternativas. Y de la mano con lo que acabas de decir del aprovechamiento energético, parece que en el concepto de estación recuperadora de recursos nos obliga a sacar los recursos del agua residual. Pero también actualmente hay una nueva tendencia, esa tendencia de hacer de cada EDAR un centro tecnológico,
Me explico. No solamente donde se saquen recursos del agua, sino que se introduzcan residuos para que sean tratados y que nos puedan dar como fruto esa producción energética autosuficiente incluso. Codigestión, tanto incluso de residuos no peligrosos, eso está ya totalmente, iba a decir superado, pero está puesto en marcha. Aquí en algunas depuradoras, en la mayoría de las depuradoras de Sevilla existe codigestión de residuos no peligrosos, pero incluso también investigaciones sobre residuos peligrosos. ¿Qué te parece a ti esto de no solo sacar recursos del agua, sino meter recursos en el centro tecnológico en esa edad para producir energía y gestionar esos recursos? Hombre, yo estoy totalmente a favor. De hecho, nosotros tenemos un proyecto que empezamos con Aqualia ya 2011-12 y que ahora tenemos un proyecto live también con Aqualia en el que hacemos un tratamiento conjunto de los residuos de cocinas, pues la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos, triturados en trituradores similares, o bueno, similares no, idénticos a los que se utilizan en los hogares en Estados Unidos y en otros países, y el aporte de esa materia orgánica, cómo nos potencia la obtención de biogás. De hecho, tenemos estudios en planta piloto y ahora estamos en un proyecto live trabajando ya a escala de demostración. Todavía no hemos empezado con estamos diseñando la planta, etcétera. Es bastante complicado la recogida de esa fracción orgánica y trituración, etcétera, pero tenemos ya estudios de planta piloto que nos demuestran que por persona se duplica la producción de biogás en la planta de tratamiento anaerobio con membranas, simplemente añadiendo la fracción orgánica correspondiente a esas personas, a esos habitantes equivalentes, sin aumentar prácticamente muy poquito la concentración de sólidos en el recto. Por lo tanto, es una mejora en cuanto a la gestión de esa fracción conflictiva, porque con nuestra climatología, los malos olores, etcétera, pueden ser significativos. Se arrastra con el agua con un incremento en el caudal mínimo, una granulometría que hemos estudiado que asegura que no se va a depositar en la red de alcantarillado dando problemas a degradaciones no controladas, cosa totalmente no deseable, por supuesto, y que nos permita, bueno, realmente aumentar la cantidad de biogás generado por persona conectada a esa planta. Sí. Fernando, disculpad un momento, tenemos a Daniel Prat. Daniel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Me escucháis bien? Perfecto, adelante. ¿Qué tal? Adelante, consulta, Daniel. Aurora, ¿qué tal? Un saludo. Bien, aquí seguimos. Miguel, enhorabuena por montar estos cafés, están muy bien. Bueno, es reunión del grupo de aguas, que somos ya bastantes en España, bastantes, y yo creo que cada vez este es un tema que va a ir a más y cada vez vamos a ser más. Bueno, Aurora, estoy completamente de acuerdo contigo en el planteamiento de que la digestión anaerobia y las membranas para mí le tienen que dar un vuelco al tema de las estaciones de tratamiento de aguas. Evidentemente, con la digestión anaerobia aprovechamos el potencial de la materia orgánica, generamos biogás, producimos menos lodos, y con las membranas pues ponemos una barrera a casi todos los tipos de contaminantes. Entonces, el planteamiento que quería yo hacerte, a ver qué opinas, es que, y ya vengo también diciendo en algunos foros, que yo pienso que el agua residual bruta, cuando llega a la planta, el primer tratamiento podía ser perfectamente una ultrafiltración. Me explico.
con una ultrafiltración vamos a obtener ya un permeado con una elevada calidad, aprovechable, pues como tú muy bien has comentado, para fertilización, y vamos a obtener el rechazo. Bueno, el rechazo es lo que tiene toda la materia orgánica, que después ya podemos pasar a un tratamiento anaerobio, un tratamiento anaerobio que puede ser también incluyendo membranas, pero de esta forma evitamos que la oxidación tradicional de la materia orgánica en las estaciones depuradoras por procedimientos de lodos activados o MBRs, etcétera. O sea, yo pienso que con la concentración por ultrafiltración ya podríamos ir a unos volúmenes de reactores, como tú has dicho antes, no excesivamente grandes, ya tenemos la materia orgánica concentrada, y ya de ahí pues obtendríamos un efluente que con mucha menos materia orgánica podía ir también a un MBR, pasar también por membranas, y entonces tendríamos un permeado directo de la ultrafiltración y un permeado directo o permeado posterior de un MBR para el efluente, vamos, pues sí, para el efluente del reactor anaerobio, un agua de excelente calidad y concentrados pues los lodos, que ya pues tendríamos posibilidad de recuperar materiales valiosos, como estamos comentando, y eso sería cambiar para mí completamente la configuración de las plantas de tratamiento. Pero pienso que se podía ir en esa línea. Bueno, yo tengo que decir que tenemos en marcha un proyecto, Daniel, justo en esa línea. Ya lo acabamos ahora en diciembre, se acabará con una planta. De hecho, son membranas, hemos utilizado 3 tipos, de micro, de ultra y una membrana dinámica directamente tras el pretratamiento. Y los resultados son muy prometedores. Dependerá del requisito de vertido. Nosotros estamos obteniendo unas aguas tras la ultrafiltración con concentraciones de materia orgánica solamente la disuelta, y es muy poca. Entonces, depende si necesitas la eliminación de nitrógeno o no la necesitas, o sea, que necesitas más o menos tratamiento posterior, va a depender de la calidad requerida al efluente. Claro. Pero sí que un tratamiento con membrana, cualquier día de esto, si quieres, te vienes, te enseñamos la planta de demostración que tenemos. Bueno, siempre trabajamos con módulos, los más pequeños que venden, pero ya de escala industrial, y está dando excelentes resultados con consumos energéticos competitivos, que nos preocupa. Pues siempre esta sostenibilidad ambiental tiene que ir con bajos consumos energéticos, si no, no es competitivo. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Buenas tardes. Oye, Aurora, y a raíz de esto que estáis diciendo, a mí me preocupa una cosa. Muchas veces os echamos la culpa de que los que estáis allí en la universidad os preocupáis de sacar las nanopartes por millón de compuestos emergentes, trabajáis un poco en pequeño, pero luego a la hora de trasplantar, a la hora de trasladar todos estos inventos, y no lo digo despectivamente, que hacéis a las plantas reales, ¿cómo lo hacemos? O sea, ¿quién paga esos recursos? O sea, a mí me parece muy bien que pongamos una planta de ultrafiltración, luego otra de membrana, luego otra de tal. Como tú has dicho al principio, el agua sale para beberse si queremos. Pero, ¿y cómo pagamos eso? ¿Cómo lo hacemos? Porque las empresas no quieren subir los precios del agua. Exacto. Nosotros, todas las tecnologías que estamos desarrollando tienen que ser viables ambientalmente, pero también económicamente. Es decir, que tienen que suponer unos gastos asumibles. Entonces, vamos, un reactor de fango desactivado no es precisamente muy barato. Es decir, que ves cosas como que te ponen un reactor aerobio y le ponen una zona sin difusores y dices, bueno, ¿y esta zona? Es que es para ahorrar cosas, hombre, distribúyemelos más homogéneamente. Sí, pero ya los tenemos, o sea, los reactores biológicos evidentemente no son ni baratos de construir ni baratos de explotar, sobre todo los de fangos activados, ¿no? Pero ya los tenemos, funcionan. Y ahora queremos hacer de las EDAR
pues unas estaciones recuperadoras de recursos, pero eso vale mucho dinero, ¿no? Mira, vamos a ver, claro que sí, y realmente, no, por ejemplo, en la utilización de membranas que comentaba Daniel, nosotros estamos trabajando mucho porque es una forma relativamente sencilla de hacer el upgrade, de la adaptación de las existentes a ese nuevo concepto para minimizar el consumo energético. Entonces, si realmente tú impides que llegue la materia orgánica coloidal y particulada al reactor de fangos activado con un sistema de membranas y lo potencias su tratamiento en el digestor anaerobio, hay que ver si tiene capacidad o no, si puede o no. Pero si en principio muchas veces tienen una capacidad suficiente, tú ya descargas la línea de agua para la eliminación de materia orgánica y estás valorizando el agua, la materia orgánica presente. Entonces, evidentemente hay que hacer, nosotros trabajamos mucho con no solamente análisis de ciclo de vida, etcétera, sino también con análisis económico, la viabilidad en comparación con los procesos convencionales. Y desarrollamos tecnologías que sean competitivas. Date cuenta también para la reutilización de agua residual para clase A, para consumo directo, una de las tecnologías que te recomiendan es ultrafiltración. Si ya vas a poner una ultrafiltración, ya tienes bastante adelantado, es decir, ya tienes el coste ahí amortizado y lo puedes gastar para potenciar la llegada de materia orgánica al tratamiento anaerobio que ya lo tienes construido. Entonces, tú los patógenos te los has llevado a digestión anaerobia. Otra cosa es que el control de patógenos en el fango que vas a producir te van a obligar al final a poner un proceso de compostaje o porque si no, no vas a cumplir los nuevos criterios de aplicación de fango. Eso está claro, sí. Fernando, permitidme un momento. Antes de hacerle una pregunta que nos dice Carlos Mario, Joaquín Aguilar quería matizar también a Aurora que respecto al tema energético tenemos el mismo problema, cada vez más fiscalidad en lugar de primar la recuperación energética en la depuración. O sea, en definitiva, nos quería comentar que tenemos el mismo problema que habíamos comentado anteriormente con la recuperación de recursos. Totalmente de acuerdo, ¿eh? O sea, ya... Y quería comentarte también, Carlos Mario Álvarez nos hace una pregunta que, según tu experiencia, háblanos un poco sobre los sistemas biológicos que no generan fango o que no generan lodo o que nos dicen que no generan lodo. ¿Qué opinión tienes al respecto? Un milagro no existe. Eso que se lo pregunten a Juan José Salas, que es uno de sus aspectos favoritos. ¿Qué opinas de...? Vamos a ver, los procesos aerobios son los que tienen una producción de biomasa más elevada. Todos estudiamos el valor de la IH, el factor de rendimiento celular, 0,6 menos lo que se consume para el mantenimiento de la célula. Esos son balances de materia. Entonces tú puedes acabar de tener un debris de biomasa muy elevado en el reactor, pero claro, no dejarás de estar moviendo y agitando una masa inerte ahí que no te está trabajando. Entonces, todo lo que sea darle caña a una masa que no trabaja en tu reactor es perder el dinero y la energía. Entonces, si es un proceso aerobio, es el peor desde el punto de vista de la producción de biomasa. Por eso, el ir a los tratamientos anaerobios nos ahorramos generar biomasa aerobia que luego es dura, difícil de degradar en el digestor anaerobio. Entonces, el planteamiento actual, cojo mi materia orgánica, genero biomasa aerobia, con ese factor de 0,6 menos lo que se degrade para mantenimiento celular y endógeno, etcétera, y eso luego lo llevo a digestión anaerobia. Eso sí es aerobio. Si es anaerobio, la producción de biomasa es mucho menor y, bueno, tengo producciones de fango mucho más bajas. Y a partir de ahí, el balance de materia, la ciencia y los microorganismos no dan más de sí, Puedes estar acumulando debris, materia celular inerte en tu sistema y llegará un momento en que tengas que sacarlo, evacuarlo, etcétera, pero no dejarás de gastar energía en mover una masa
inerte que seguro que tienes, porque los microorganismos crecen y mueren y se queda una parte no biodegradable de esa biomasa. Pero hasta ahí llego. Entonces, podemos asegurar casi sin equivocarnos que no hay sistemas biológicos que no produzcan lodo, sean aerobios o anaerobios, obviamente, ¿no? O sea, Obviamente. eso hoy por hoy, no, estaría muy bien que convirtiéramos esos lodos en una fuente de recursos que podría ser energía u otro tipo de materia aprovechable, pero no le llamaríamos lodo, le llamaríamos, pues ahora mismo no se me ocurre una palabra nueva, me la tendría que inventar, ¿no? Pero algún residuo sí que tiene que haber. Algún residuo, fíjate qué antiguo soy, ¿eh? Algún recurso nuevo sí que tienen que surgir de estos lodos, ¿eh? Así que... Yo, Aurora, me gustaría aprovechar, ahora que estamos hablando de soluciones, para darle un respiro a Fernando. Aparte de los proyectos que estáis desarrollando en el Grupo Calagua, también desarrolláis soluciones. Yo, de hecho, en su día, pues utilicé el de SAS. Quiero recordar que utilicé la versión 5.0, pero tenéis también otros equipos como el Biocalibra, tenéis también el Biocontrol, que son soluciones que habéis desarrollado vosotros en Calagua. Danos unas pinceladas de estas soluciones. Mira, precisamente el Biocontrol está funcionando muy bien, y es un sistema para el control de la aireación y la operación de reactores aerobios, bien para eliminación solo de materia orgánica o de materia orgánica y nitrógenos, para lo que los tenemos diseñados. Es una versión anterior a la de recuperación de recursos, de ir al tratamiento anaerobio, etcétera, pero optimizamos el consumo energético simplemente minimizando la concentración de oxígeno disuelto que está como señal de consigna en los distintos reactores, y siempre trabajando en condiciones de mínima presión en la red de aire. Entonces, esto nos está permitiendo, lo estamos instalando en muchas plantas convencionales y nos están permitiendo ahorros significativos. Es que depende si hablo referente al propio proceso aerobio o hablo con respecto a la planta, porque hay veces que lo contabilizamos en una forma u otra, pero tenemos ahorro entre un 20 y un 40% del consumo de energía, por ejemplo, del proceso. También depende de cuando llegamos, cuánto de avanzado está el control que tienen implementado. Claro, yo estoy dejando, Aurora, mientras que vas hablando, estoy dejando el enlace del Grupo Calagua por si la gente en el chat está interesado en entrar y en conoceros. Continúa, por favor. Bien, luego tenemos el software de SAS. Este software lleva muchísimos años desarrollándolo. Yo creo que es bastante amigable en la interfaz y nos permite, es de los primeros modelos, bueno, yo diría, pero queda feo, el primer modelo global que hay para representar los procesos físicos, químicos y biológicos de una depuradora. Inicialmente los modelos lo que tenían era una interfaz para pasar de fango a la línea de agua. Nosotros ya lo incluimos todos, incluyendo los procesos de precipitación química. De hecho, fijaros si es antiguo, que lo desarrollamos Ferrer y yo en Stanford. Ese modelo para reproducir el comportamiento químico y enlazarlo, conectarlo con el comportamiento bioquímico. Ese enlace lo hicimos ya una vez de vuelta en España. Pero nos permite a la vez saber qué está pasando con el pH de un reactor o de un digestor, y ese pH, pues, si va subiendo, va a ir precipitando el fosfato y nos permite conocer perfectamente la calidad tanto de las fases disueltas como de las precipitadas que tengamos. Y luego tenemos el Biocalibra, que el Biocalibra está orientado, también tiene ya bastante tiempo, a la calibración automatizada de los parámetros de los modelos convencionales de fangos activados. Entonces, nos permite determinar las velocidades máximas de crecimiento, los rendimientos celulares, etcétera, para biomasas aerobias
heterótrofas y autótrofas y desnitrificación. Entonces, de forma automatizada, tú coges tu fango, coges el agua, porque evidentemente una calibración tiene que hacerse con el fango de la planta que vas a representar y con el agua que vas a tratar. Entonces, con las materias primas reales, es un sistema, es un dispositivo que va dosificando pues, sustrato, materia orgánica, sustrato, nitrógeno, etcétera, y con espirometría va calculando todos estos parámetros que luego necesitas para la simulación en el software, por ejemplo, de SAS, y permites, pues, prever cómo se va a comportar si en vez de un primario pones un tanque anóxico. Ya te digo que nosotros lo utilizamos en el 2005 o 2006 aproximadamente, era la versión 5.0 que quiero recordar, y le sacamos muchísimo provecho al de SAS, porque había una diferencia muy grande también con respecto al resto de software. El resto eran más complejos, eran más caros, y en poquito tiempo nos hicimos con él. Pues damos paso a Rafael Marín, que quería también hacerte una pregunta. Aurora. Rafael, buenas tardes. Hola, buenas tardes y encantado de estar con Aurora. No nos conocíamos personalmente, pero queda en estos tiempos es lo que toca. Y, hombre, como es lógico, felicitaros por el éxito que está teniendo esta serie de iniciativas que estáis llevando a cabo. A mí hay una cosa que ha sacado antes Aurora y, en fin, me preocupa, o es, digamos, de las que más trabajo. Has hablado de los microplásticos, por ejemplo. Y a mí se me ocurre la cuestión de los contaminantes de preocupación emergente, que están ahí, que están cada vez más limitados y con unos niveles cada vez progresivamente más bajos en nuestra agua libre, y consiguientemente eso también se traslada al agua de nuestro saneamiento. Pues claro, a mí hay algo que estoy totalmente de acuerdo contigo y que es crítico, entiendo yo, que es la limitación en origen. Está claro, y yo que me dedico, entre otras cosas, al control de lo que son vertidos a las redes de saneamiento, a mí me llama mucho la atención de que quieran que de que no existan una serie de compuestos vía antiinflamatorios, vía antibióticos, vía cualquier cuestión de estas, cuando es que evidentemente lo seguimos usando. Y yo creo que vamos a seguirlo usando. Y dentro de eso, de verdad, yo no sé hasta qué punto tú crees que en realidad la Unión Europea, que a fin de cuentas es de quien dimanan todas las normativas que vamos implantando en los países miembros de la Unión, de verdad están comprometidos con lo que es una eficaz contaminación, o sea, control de contaminación en origen, porque evidentemente si no se restringen de una manera o de otra los productos de preocupación emergente que nosotros todos usamos, yo siempre hago, y esto ya lo hemos dicho en más de una ocasión, hago el ejemplo de que vayamos a un supermercado y saquemos relación de todos los compuestos químicos raros, entre comillas. Yo, como tú soy químico, digo compuestos raros, para que la gente lo entienda, que está en cualquier formulación de cualquier champú, de cualquier limpiador o lo que sea. Eso existe ahí, de verdad. Hay un compromiso, ya digo, por parte de la Unión Europea para el ABC del control de la contaminación en origen, que es una vez que un determinado compuesto se ve que es nocivo, que se vaya retirando paulatinamente de aquellos productos que lo contienen y sustituyéndolo por otro, que ojo, que probablemente al cabo de X tiempo tendrá una serie de problemas. No. Por eso decía que este tipo de cosas a mí me plantean la duda moral si de verdad calidad de vida tal como la entendemos hoy y control de contaminación en origen son compatibles. Yo albergo ciertas dudas. Hombre, yo en mi experiencia, yo he trabajado mucho en prioritarias, en control de prioritarias. Para la Consellería en su momento se llamaba de Medio Ambiente, ahora ya tiene 20.000 nombres entre medio. Y realmente estos contaminantes, ya los que aparecían en la Directiva Marco del Agua, o sea, que estoy hablando de las prioritarias, realmente aparecían muchas veces asociadas
pues al plástico, pero no a los microplásticos, sino asociadas a la bebida o a la preparación de alimentos en plástico, los ftalatos, que nosotros los detectábamos, por ejemplo, en la zona de más turismo, como puede ser Benidorm, etcétera, tenemos las masas de agua divididas y se hacían medidas estacionales y cuando llegaba el verano los ftalatos subían. Muchas veces no sobrepasaban esos máximos de calidad ambiental establecidos, pero otras veces sí. Entonces, realmente la preocupación por estos emergentes o incluso prioritarias ya, para mí ha sido básico en mi carrera profesional. Yo la lucha contra el beber agua en botella de plástico la llevo muchos años y lo que realmente me duele o me molesta que la gente dice no, microplásticos no los dejéis sacar fuera de la depuradora, pero se están bebiendo litros y litros de agua embotellada en plástico. Entonces, vamos a ser un poco responsables todos en el nivel que se pueda. Tener que ir a tratamientos altamente consumidores de energía, como puede ser una oxidación avanzada, para degradar, los microplásticos no los vamos a degradar, desde luego, pero estos emergentes, estos compuestos farmacéuticos, etcétera, me preocupa bastante. Es decir, porque vamos a hacer el tratamiento insostenible, no solamente económicamente, sino ambientalmente. Por eso, hay muchos proyectos que están tratando, recuerdo uno en Portugal muy interesante, de concienciar a médicos, enfermos, de minimizar la cantidad de fármacos dosificados y utilizados. Con eso, si conseguimos bajar los niveles, ya hemos adelantado bastante. Y luego lo que decía antes, los parabenos. Hombre, yo gasto cremas sin parabeno y os puedo decir que a veces no hidratan lo mismo que las que tienen parabeno, no sé lo que llevan, porque son sobre todo, parece que son esencias, pero los productos estos alternativos son un poco peores, más caros, pero llegaremos a un momento en que habrá que presionar a la Comisión Europea para que impida la presencia de esos compuestos en los productos comerciales normales para que no suponga un esfuerzo por parte del usuario. Pero también el usuario, el ciudadano, tiene que presionar a las marcas para que dejen de utilizar esos productos en la fabricación de desodorantes, productos de cuidado personal. Y la medicación, a mí un tema, voy a sacarlo, no quería, la resistencia a los antibióticos. Me preocupa y mucho. Y estamos ahora en un tiempo de pandemia donde tenemos al virus por delante, etcétera. Pero la resistencia a los antibióticos antes de la pandemia para mí era uno de los temas prioritarios. Yo he llegado a entender un poco el papel de las depuradoras, porque yo con otros colegas que trabajaban en el tema siempre decían, uy, esto comparado con los antibióticos que le dan a los animales en su proceso de producción, etcétera, esto no es nada despreciable. Pero luego, leyendo, estudiando, yo no lo he trabajado, pero cogiendo información de bibliografía, parece ser que todo proceso bioquímico donde contactan microorganismo con microorganismo, estos genes van que vuelan. Entonces sí que tenemos un problema en un proceso bioquímico como es la depuración biológica en los genes resistentes a los antibióticos. Y que habrá que, pero estamos muy empezando a entenderlos, a medirlos y a ver la dimensión del problema. Respecto a los emergentes, no acabaríamos nunca, y la viabilidad de oxidaciones avanzadas para acabar de eliminarlos, yo más me inclinaría, pues como antes comentaba, microalgas. Sé que tiene un campo muy limitado. Nosotros hemos trabajado, y tengo que decirlo, si me oye mi grupo dirá, vaya propaganda, pero de vez en cuando el reactor se te pone marrón y se te pone marrón y te comes aquello con patatas hasta que se te vuelva a poner verde. Y Valencia tenemos un clima de envidia. No podemos hablar de qué les pasaría en Santiago Compostela con las microalgas. Es decir que... Pero, dicho esto, es una alternativa viable, humedales. Es decir, hay que buscar alternativas, no hay que negar el problema. Pero yo, personalmente, el impacto ambiental de estas técnicas tan exhaustivas en consumo de energía, a mí son duras de aceptar, ¿eh? Y luego un poco el seguimiento, el control
de esos compuestos. De manera que nosotros lo que hemos trabajado ha sido indirectamente, cómo esos efluentes de depuradora afectaban a las masas de agua. Y desde luego la parte de plásticos sí que la hemos detectado. Luego minimizar la utilización de plásticos de un solo uso y minimizar, por ejemplo, eso, aguas embotelladas, etcétera, concienciar a la población, porque también si no hay un mercado, realmente se plantearán embotellar las aguas de otra manera. Y cuando tengan que ir con la botella de cristal de 5 litros, pues a lo mejor ya beben agua del grifo, que pues estará peor de sabor, a lo mejor, que sí, pero que es mucho más sostenible. Claro. Abusando de ti, y Fernando, que lo veo ahí, se sonreirá cuando te comente. En los tiempos que estamos, ¿qué opinión te merece el que se nos cargue a la depuradora como los garantes, entre comillas, de los futuros, de que no existan futuros episodios de SARS-CoV, testando los restos genéticos del virus o haciendo que testemos los restos genéticos del virus en las aguas residuales? ¿De verdad los que tratamos y los que depuramos agua estamos para eso? Pregunto. No, y no solamente eso, yo creo que todo se ha hecho muy rápido, muy deprisa, todo el mundo ha intentado aportar todo lo que sabía, lo cual es loable. Ha sido un esfuerzo, yo creo, de toda la sociedad, y los que trabajamos en este tema han arrimado el hombro, pero realmente todavía hoy por hoy una correlación directa entre la presencia de estos restos genéticos y la incidencia está por demostrar, y no, yo considero que no es papel para nada de la depuración. Entonces, es algo que todavía se tiene que continuar trabajando, que puede ser de utilidad, pero que por hoy no hay una correlación que nos lleve a decir, pues sí, tiene que ser una media, además no acabaríamos nunca. Ya os digo que a mí me preocupan más los genes resistentes a los antibióticos, que sí que se potencian y que no, pero por ejemplo, yo he leído mucho sobre la reutilización agrícola y hoy por hoy no se ha ningún trabajo a fecha de una semana que haya demostrado que suponen realmente un riesgo para la salud, la reutilización agrícola de agua ultrafiltrada que pueda llevar, que puede llevar restos genéticos o genes resistentes a los antibióticos. Bacterias no, pero genes sí que puede llevar el agua ultrafiltrada. Y no se ha demostrado, hay estudios en marcha. Entonces, ahí estamos. No hay que ocultar los problemas posibles, pero tampoco hacernos el harakiri, ¿no? Empezar a echarnos más culpas de las que tenemos. Pues muchas gracias, Rafael. Vamos a dar paso a Elena, que está por aquí. Buenas tardes, Elena. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por compartir con nosotros este café y darnos la oportunidad de comentar estas cosas entre los profesionales del sector del agua. Y al hilo, bueno, totalmente de acuerdo con lo que estáis diciendo, Aurora. Y al hilo de lo que decía Rafa y de la concienciación también ciudadana que decía Aurora, quería compartir una pequeña anécdota recientemente que he tenido que visitar al traumatólogo por dolores musculares y entonces le puse un poco a prueba a cuenta del diclofenaco, porque precisamente con los compañeros de AEAS habíamos compartido un estudio sueco que decía los problemas ambientales del diclofenaco y que un tubo era capaz de contaminar unas 232 piscinas. Y entonces le pregunté, ¿para el diclofenaco necesitaría receta en la farmacia? Y me dice, no, tranquila, esto te lo dan sin receta médica, puede ir un niño a la farmacia y pedirlo, o sea, como si estuviera recetando una chuchería. Y entonces se lo dije, pues con los problemas de contaminación ambiental tenía confianza con él, que tenemos con el diclofenaco, y se quedó asustado y sorprendido. Entonces, claro, si los médicos y los profesionales de la salud no son conscientes de los daños ambientales que generan los productos que recetan o incluso se venden sin receta, pues claro, ¿cómo vamos a avanzar en el control de contaminación en origen? Entonces, pues bueno, que me pareció un tema que creo que ahí tenemos que incidir para que, bueno, que tampoco el ciudadano, pues muchas veces quizás no tiene formación, pero un profesional como médicos... Totalmente de acuerdo, Elena, contigo, pero ahí son nuestras propias empresas, vamos a hacer un poco de autocrítica, los que también deberían difundir esa concienciación, ¿no te parece? Sí, no sé quién sería el que está encargado, yo creo que todos, ¿no? En nuestro compromiso con esto de todos los sectores, pues tendríamos que incentivarlo.
Y sin más, muchísimas gracias. Sigo Muchas atendiendo. Muchas gracias a ti. Muchas gracias a ti, Un Elena. placer Buenas escucharte, tardes. verte. Gracias. Bueno, Aurora, mi querido compañero, colega Rafael, me ha birlado una de las preguntas que tenía y antes de hacerte otra, pues mejor da paso a Sonia, José Miguel. Sí, buenas tardes, Sonia, adelante. Hola, ¿qué hay? Hola, Aurora. Bueno, lo primero esto, lo que venimos diciendo todos, que muchas gracias por esta charla y por compartir vuestros conocimientos y experiencias. Bueno, habéis hablado de la posibilidad de adicionar residuos sólidos orgánicos al agua. Se ha hablado también de ultrafiltración, todo esto para aumentar la concentración de materia orgánica y nutrientes que lleva el agua que tratamos. Se ha hablado, por otra parte, de la presencia de contaminantes emergentes, microplásticos, metales, etcétera, que llegan a la edad y esto afecta al final a la calidad del producto valorizado que acabamos obteniendo, ¿no? Todo esto viene derivado del tratamiento centralizado de aguas no segregadas, que muchas veces se mezclan incluso con aguas residuales industriales. ¿Cómo verías la alternativa de llevar a cabo un tratamiento descentralizado de aguas segregadas? En este caso sería a partir de aguas negras, llevar a cabo la valorización aprovechando que tienen un alto contenido de materia orgánica y nutrientes y quizá no están tan contaminadas, sí que habrá una parte de contaminación, pero igual no están tan contaminadas que si las empezamos a mezclar pues con orina, con agua de las lavadoras o con aguas residuales industriales. De hecho, sí que es un tema que mi grupo ha estudiado, es un proyecto que tuvimos con Aqualia y realmente es interesante, los resultados eran muy prometedores. De hecho, aquí en Valencia hay una pequeña urbanización para la cual hemos hecho un prediseño de la planta de tratamiento de aguas por distintas fracciones, separando las aguas amarillas de las aguas negras, con la fracción orgánica de los residuos de cocina, o sea, de residuos sólidos urbanos, y por simulación realmente los resultados son muy prometedores. Realmente, evidentemente, el váter específico para conseguir esa separación de las fracciones necesitas una población concienciada, es el caso en este que te digo, y realmente luego las eficacias son mayores. Para generalizarlo, yo hoy por hoy lo veo para hacer ensayos, demostración de recogida en pequeños núcleos urbanos de gente muy concienciada. Se está haciendo en Suiza y en Holanda, también hay otra barriada, es decir, hay estudios y son prometedores. De hecho, por ejemplo, otra parte de fármacos, eso va con la orina. Entonces, eso ya los tienes ahí más concentrados. A lo mejor ahí sí que tiene ya más sentido ponernos a hacer una oxidación avanzada, recuperar el nitrógeno y tratar el efluente. Entonces, nosotros sí que trabajamos, pero no en emergentes, sino en esas fracciones de la recuperación de nitrógeno y de la poca materia orgánica que tenía la orina. Pero bueno, eso es bastante entrar en mucho detalle. Y los resultados sí que son prometedores. Hoy por hoy yo me conformo con el upgrade de la adaptación de las plantas para llevar la máxima parte de materia orgánica, por lo menos la particulada y coloidal, es decir, con una membrana de ultrafiltración, llevarla al tratamiento anaerobio y valorizarlo. Y luego de esos sobrenadantes recuperar nitrógeno y fósforo, nitrógeno con membrana, fósforo por cristalización con espumita. Yo creo que ahí ya tenemos un paso adelante, minimizando luego la parte de tratamiento aerobio. Nos va a quedar, después de una membrana, lo que comentaba Daniel, porque lo estamos estudiando, nos queda tan poquita materia orgánica que por desnitrificación la eliminamos, eliminando el nitrógeno. Luego no necesitamos más allá que oxidar el nitrógeno a nitrato o a nitrito y eliminarlo. Entonces, con ese conjunto, pero ahí estamos todavía en fase de desarrollo y dando muy buenos resultados, pero todavía estamos ahí. Sí, pero creo que es un futuro también inmediato. La recogida separativa de fracciones evidentemente va a dar mejores resultados, pero
el nivel de implementación, pues a pequeñas escalas, pequeños núcleos, sí que lo veo factible. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Sonia. Buenas tardes. Bueno, antes has mencionado, Aurora, las algas verdes y entonces se me ha ocurrido a mí, no lo tenía previsto, preguntarte sobre una cosa que ahora está muy, muy, muy de moda, que es el hidrógeno verde. Verás, los utópicos, yo soy uno de ellos, pensamos que las estaciones recuperadoras, además de producir esos recursos que tenemos en las aguas, también pueden ser sumideros de contaminación, como te he comentado antes, pueden tratar residuos externos a la edad y como consecuencia de todo esto nos va a sobrar energía. Vamos a poder exportar energía. Entonces, o bien la exportaremos energía, además, que tiene ese detalle de sustraer carbono, no de producir carbono, no de producir CO2, perdón. Entonces, con esa energía excedente, o bien la podemos suministrar a la red, es posible, pero habrá momentos en que la red ya esté saturada de energía, haya poco consumo de energía, y en esos momentos, a lo mejor, esa energía la podemos utilizar para producir ese hidrógeno verde que luego es susceptible de, a su vez, en otro momento, o bien utilizarse para otros resultados, para inyección en la red de gas, o a su vez revertir nuevamente a una producción energética. A ti este cuento que te acabo de contar, ¿qué te parece? ¿Qué te sugiere? Hombre, primero, no es un tema que controle, por lo tanto, mi opinión va a ser muy... Bueno, pero estamos en un café, estamos hablando No, y te digo más que burradas que yo no dice nadie, ¿eh? yo el hidrógeno siempre ha sido muy prometedor desde hace muchos años. Lo veo, lo observo y lo observo pero no lo veo llegar. O sea, que lo veo, la acumulación de hidrógeno como tal tiene esa molécula tan pequeñita, muchas, tú como yo sabes que almacenarlo es complicado. Buscarle una salida factible, viable, yo todavía hoy por hoy veo que está muy en fase de estudio, de desarrollo. No me atrevería. Sí, pero ahora hay muchas subvenciones europeas y hay que aprovecharlas. Ya lo sé, hay que aprovecharlas, pero también es verdad que, bueno, nosotros, el grupo, somos muy de intentar aprovecharlas para desarrollar aquello en lo que creemos. Sí, pero que tenéis una línea, lógicamente, es lo que me quieres decir, ¿no? Sí, no, y no solamente una línea, sino que ir hacia una línea en la que hay mucha subvención, pero que no sabemos si va a tener viabilidad o no, pues no lo vamos a hacer. Entonces, pero bueno, toda investigación y todo desarrollo en este campo, bienvenido sea, ¿eh? Fernando, para ir finalizando, porque ya hemos superado la hora, una pregunta de Ainhoa Paje, de la empresa Feralco, que nos dice que si conocéis, Aurora, estudios de recuperación de metales en aquellas plantas que utilizan sales de aluminio o hierro. Si tenéis vosotros conocimiento al respecto. Proyectos sí, en proyectos europeos sí. Pero ya trasladado a plantas, no. No tengo todavía ninguno. No sé si Fernando, yo desde luego no tengo el conocimiento. Nosotros estamos ahora en un H2020, bueno, de nuevo planteamiento de esta edad del siglo XXI y tal, y sí que está previsto el estudio de esta recuperación. No es una alternativa en la que vayamos nosotros a participar, pero sí que se está trabajando bastante. De acuerdo. Fernando, pues como siempre te dejo que cierres el café. Muy bien, pues yo digo casi lo de siempre. Ha sido un placer participar contigo, José Miguel. Ha sido un placer escuchar a Aurora. Ya lo sabía cuando se me puso en la mente el invitarla.
y se me ha pasado. O sea, si me dicen que han pasado 15 o 20 minutos, pues digo que han pasado 15 minutos. Y parece que ha pasado ya 1 hora y media, ¿no? Algo Ha de sido eso. un café ameno, 1 hora y cuarto llevamos. Bien, pues oye, Aurora, muchas gracias. Y sobre todo también, antes de que se despida también Aurora, muchas gracias a los amigos que nos están escuchando. He visto que nuestra clientela, que es, y queremos que sea así, limitada, pero ha sido, prácticamente hemos mantenido los 90 y tantos de principio a fin, lo que quiere decir que ha sido muy interesante. Así que nuevamente, Aurora, gracias. Tus últimas palabras para este café. Bueno, yo agradeceros a vosotros que me deis voz para un poco seguir predicando en el desierto contra los plásticos, que realmente me da mucha rabia cuando luego se lamentan y nos quieren poner tantas trabas a la aplicación de fangos y a la reutilización, etcétera, cuando luego los veo con la botellita de agua. Hay que la gente aprenda dónde están los problemas y cuáles son las tecnologías que hay que aplicar, que tiene sentido aplicarlas y no cualquier tecnología, cualquier coste, que volveríamos un poco a lo de antes, que teníamos en los años 70, 80, 90 del siglo pasado. Es decir, que las tecnologías a aplicar tienen que ser sostenibles y hacer un análisis riesgo-beneficio antes de tomar la decisión de esto es lo que más elimina contaminantes, vamos para adelante al coste que sea. Eso es para mí muy importante. Y muchas gracias a vosotros. Perfecto, pues muchas gracias, Aurora. Muchas gracias. Fernando, ¿nos Muchas adelantas gracias. algo del próximo café o todavía no puedes decir nada? Pues sí, os puedo adelantar que va a ser una persona conocidísima, queridísima, reconocidísima, expertísima y que nos va a entretener a todos porque sabe hacerlo él como nadie. O sea que con eso yo creo que ya lo sabéis todos quién es. Aurora, un verdadero placer, ¿eh? Encantada. Muchísimas gracias, Aurora. Chao, Buenas amigos, tardes a chao, todos. colegas, hasta el mes que viene. Esperemos que sean jueves, que nos respete el querido director la fecha, que nos la reserve ya, porque a lo mejor el jueves, miércoles nos ha despistado un poquito. Así que un abrazo a todos y hasta la próxima. Gracias a todos. Hasta la Chao. próxima. Buenas tardes.